Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión. Gracias a todos por estar aquí. Lo primero que quiero es agradecer a mi compañera Eva Rodríguez, que me propuso moderar esta conferencia, que hoy no puede estar aquí con nosotros, pero dentro de poco pues la veremos de nuevo por aquí. Y la idea era hablar de una de las aplicaciones de aféresis en trasplante, en concreto la aféresis como un tratamiento desensibilizador en el trasplante AVO incompatible. Y tenemos la suerte de tener aquí a Alba Herreros García, que es adjunta del grupo de diálisis de la Fundación Puigvert, es responsable de diálisis peritoneal y responsable de todas las aféresis con las diversas indicaciones que se hacen en la Fundación Puigvert. Gracias por estar aquí. Hemos acordado de más o menos unos 20 y pocos minutos de exposición y a ver si tenemos casi 10 minutos para hablar y preguntar y comentar lo que nos interese más. Vale, pues gracias Marta por tu presentación y gracias al grupo de aféresis de la SEM por haberme propuesto dar esta charla. Bueno, yo voy a hablaros de la desensibilización en el trasplante renal AB0 o AB incompatible, basándome en dos técnicas, ¿no? En la aféresis, la plasmaféresis versus la inmunoabsorción, y al final de la charla veremos si hay diferencias, si no, o cuál de ellas recomendamos. Estos son mis conflictos de intereses. Y comienzo. Bueno, ya sabéis que el trasplante renal de donante vivo es una opción muy buena para pacientes en estadio terminal. Sin embargo, hay un alto porcentaje de parejas que son incompatibles, ¿no? Hasta un 30%. Y para ellos tenemos dos alternativas. Una es la donación renal cruzada o bien la desensibilización. La desensibilización HLA o bien la desensibilización AB. Para ello pondremos en marcha una serie de mecanismos de los cuales iré hablando a lo largo de la charla. Bueno, ¿qué es el sistema BH? Ya sabéis que son antígenos que se expresan en la superficie de los glóbulos rojos, pero aparte de los glóbulos rojos tienen una gran expresión a nivel del epitelio renal, tanto en las células del túbulo contorneado proximal, distal, el túbulo colector y, lo que es muy importante, a nivel del endotelio vascular. Esto nos explica por qué cuando se realiza un trasplante AB incompatible, el riñón y todas las células renales son tan susceptibles de esta injuria. Otra cosa que quiero resaltar, bueno, aquí tenemos los antígenos. En el caso del grupo A tenemos un antígeno A, en el grupo B un antígeno B que se une en este caso al eritrocito gracias a una transferasa que lo ancla al antígeno H. Los pacientes que tienen el grupo 0 solamente tienen el antígeno H. A ver, los individuos del grupo A tienen unas isoaglutininas o unos anticuerpos preformados, evidentemente, frente al grupo que ellos no tienen, anti-B. Estos anticuerpos son las isoaglutininas y de ellas nos vamos a encargar de eliminarlas para facilitar esta desensibilización. De las isoaglutininas, comentar que es muy importante la expresión que tienen a nivel del injerto renal. Y esto nos explica por qué pacientes que tienen niveles de isoaglutininas circulantes bajas rechazan. Entonces se cree, la explicación que dan es porque a nivel del órgano, a nivel de riñón, están muy aumentadas. Y lo último que quiero remarcar es que el grupo A tiene dos subtipos, el A1, que es muy frecuente, está presente en el 80% de los casos, y el A2, que es menos frecuente, pero además de estar en menos proporción de pacientes, tiene una menor expresión antigénica y además tiene menor capacidad antigénica. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando ponemos un órgano incompatible? Bueno, aquí tenemos el riñón del donante con sus antígenos que se va a enfrentar a estas isoaglutininas o a estos anticuerpos preformados y se van a formar anticuerpos de nuevo, se van a fijar, va a estimular el complemento y se va a poner en marcha el mecanismo inflamatorio. Nosotros, ¿cómo podemos actuar a este nivel? Fijaros. Podemos actuar inhibiendo la formación de nuevos anticuerpos. Aquí tiene su papel el rituximab. Podemos actuar inhibiendo la fijación del complemento, el eculizumab. Podemos modular la respuesta inmune a diferentes niveles, ¿no? Disminuyendo la diferenciación de linfocitos B que produzcan las inmunoglobulinas, disminuyendo la fijación del complemento. Bueno, luego lo veremos. Pero esto es para evitar la formación de nuevos anticuerpos. ¿Pero qué ocurre con los anticuerpos que nosotros tenemos? Las isoaglutininas comienzan a formarse en el recién nacido. Se cree que es porque entran en contacto el plasma la sangre del recién nacido
con la pared celular de las células que contiene estos antígenos de las bacterias intestinales, alcanzan su máxima expresión a los 10 años y se mantienen a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, va a ser con las técnicas aferéticas que iré explicando cómo vamos a conseguir defleccionar de estos anticuerpos, de estas isoaglutininas preformadas. Este simplemente es una diapositiva para poner que antes de la desensibilización AB solo teníamos al grupo 0 como donante, el cual era posible que donara al resto de receptores, y ahora se puede hacer todo tipo de combinaciones. Y aquí simplemente he puesto una diapositiva con los trasplantes de donante vivo que se hicieron el año pasado, ¿no? Estos son datos del registro de la ONT, son compatibles como no compatibles, y veis que lo más frecuente del AB incompatible es que el grupo A donara al grupo 0. Y aquí, bueno, aquí tenemos un resumen de la actividad acumulada de España a lo largo del tiempo, ¿no? Como veis, el Hospital Clínic, el Hospital de Belviche y el Hospital de Coruña son los hospitales que tienen más experiencia acumulada. Y estas diapositivas simplemente es para que veáis cómo a lo largo del tiempo, desde 2013, ha ido aumentando la incidencia de trasplante AB incompatible, sobre todo en detrimento del trasplante renal cruzado. Solamente daré 2 pinceladas del tratamiento farmacológico, me voy a centrar más en las técnicas de aféresis, mencionar el rituximab, seguro que lo conocéis los que estáis aquí presentes mucho mejor que yo, es un anticuerpo monoclonal, anti-CD20, los linfocitos B maduros y en sus precursores, sabéis que no están las células plasmáticas. Es importante que el máximo efecto lo hace entre 3 semanas y 6 meses, y esta es la razón por la que la mayoría de los hospitales lo dan un mes antes del trasplante renal. La dosis, yo he puesto esta, es la que administramos en nuestro hospital, pero realmente no hay a día de hoy ningún estudio que demuestre que una dosificación de 100 miligramos, de 200, aquí ajustado a metro cuadrado, o de 500, sea superior a otra. Lo que sí que quiero remarcar, y es importante, es que al final el rituximab es un anticuerpo. Por lo tanto, como anticuerpo se elimina por plasmaféresis. Por lo tanto, ojo, si damos rituximab, al menos hay que esperar 72 horas para hacer esta técnica, porque si no, lo eliminaría. Luego explicaré, ya sabéis que aumenta el riesgo de infecciones, y algunos hospitales, como luego pondré, están reconsiderando por este motivo su uso. Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas suprimen la diferenciación de las células T mediante la interacción con la fracción constante, ¿no?, del receptor y del macrófago y las células B, inhiben la activación del complemento, pero aquí lo que quiero resaltar es que las inmunoglobulinas comercializadas pueden tener anticuerpos anti-A y B, y esto puede hacer que se suelen administrar también el día antes del trasplante. Esto ocurre exactamente igual que con el rituximab, que no hay ningún estudio que demuestre que una dosis sea más eficaz de otra, ni el momento exacto en el cual se deben administrar, pero generalmente se suelen administrar el día de antes. Por lo tanto, el día del trasplante hay hospitales que determinan las isoaglutininas y ven que han subido habitualmente un escalón tras la administración de la inmunoglobulina. Este es el motivo porque su empleo en los protocolos, tampoco, lo mismo que el rituximab, es universal. Y ya, por último, hablaré de las técnicas de aféresis, ¿no?, las diferentes técnicas de aféresis que nosotros tenemos disponibles. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando en mi hospital viene la doctora Facundo y me comenta: tengo una B incompatible, ¿qué te parece? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas sesiones? ¿Qué es lo que me planteo yo, no? En primer lugar, el título de basal de isoaglutininas. Se dice que tiene que ser inferior a 512. ¿Por qué? Porque títulos más altos son muy difíciles de desensibilizar, y además aumenta mucho el rebote después de cada sesión. Generalmente este es el título que aceptan la mayoría de los hospitales, ¿eh? Luego veréis cómo se han hecho con títulos mucho más altos. Pero más importante que el título basal de isoaglutininas es el título de isoaglutininas pretrasplante. Aquí tampoco es universal este valor. Generalmente se acepta un título de IgG y de IgM por debajo de 1,8. ¿Qué más?
Otro aspecto a tener en cuenta es aquellos pacientes que tienen un título bajo de isoaglutininas, ¿no? De hecho, en el Hospital Clínic ya tienen experiencia con bastantes pacientes con un título bajo a los cuales no les hicieron aféresis y que tienen muy buenos resultados. Otro punto a tener en cuenta, la aféresis post-trasplante. Todos los hospitales hacen aféresis, todos miden las isoaglutininas, hacen aféresis cuando suben las isoaglutininas, hacen aféresis cuando empeora la función renal. Bueno, pues también esto varía de un hospital a otro y ya el procedimiento de aféresis empleado y el volumen de plasma tratado evidentemente dependerá del tipo de técnica que vayamos a realizar. La plasmaféresis, bueno, seguro que la conocéis, no me extiendo mucho. La sangre se pasa por este plasma filtro, quedan retenidos los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas y el resto de plasma se desecha. ¿Esto qué supone? En primer lugar, supone que vamos a tener que reponer este líquido. Se suele reponer con albúmina generalmente isotónica al 5%, pero cuando hacemos plasmaféresis muy seguidas, vamos a depleccionar de factores de coagulación. Por lo tanto, hay un cierto riesgo de sangrado. En estos casos se repone con plasma fresco congelado. Esto tiene dos problemas. Uno, evidentemente, que encarece mucho el procedimiento, pero el otro problema es que para obtener 1 litro de plasma son necesarios muchos donantes, por lo tanto son frecuentes las reacciones de hipersensibilidad. Otra técnica que también está descrita en el AB incompatible es la plasmaféresis de doble filtración o la plasmaféresis en cascada. Es como una plasmaféresis, nosotros en el hospital no la realizamos, no tengo experiencia, pero es una plasmaféresis un poco más selectiva. Primero tiene lugar la separación del plasma y luego ese plasma, en lugar de desecharse, pasa por un plasma fraccionador que retiene ciertos componentes y elimina las inmunoglobulinas, es decir, sobre todo retiene factores de coagulación. Esto hace que no sea necesario reponer con plasma. Y ya por último tenemos la inmunoabsorción. Aquí en primer lugar tiene lugar un proceso de plasmaféresis, pero el plasma resultante no se va a desechar. El plasma resultante pasa por un cartucho de inmunoabsorción. En función de lo que este cartucho de inmunoabsorción tenga, es decir, si va a retener las inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas, la IgA, la IgG, la IgM, hablamos de inmunoabsorción semiselectiva. Cuando va a retener solamente las isoaglutininas, es decir, los anticuerpos antigrupo A y antigrupo B de los hematíes, hablamos de inmunoabsorción selectiva. Aquí lo tenemos, la más selectiva, la que elimina solamente las isoaglutininas, pues es la que apunta en el centro de la diana, ¿no? El resto son más inespecíficas y la más inespecífica de todo, porque elimina todo, factores de coagulación, albúmina, es la plasmaféresis. Bueno, la plasmaféresis ya la he explicado. Lo que sí que quiero remarcar de esta diapositiva, y creo que es importante, es que elimina también todo tipo de anticuerpos, por lo tanto elimina anticuerpos anti-HLA y complemento, y esto puede ser útil cuando en el post-trasplante tenemos un rechazo agudo mediado por anticuerpos. Bueno, os he puesto este estudio de la clínica Johns Hopkins, es del año 2008 y fijaros, ellos hicieron plasmaféresis a 58 trasplantados, buscaban un título pretrasplante menor de 1,16, les hicieron un recambio plasmático, recordad, plasmaféresis, un recambio plasmático porque se eliminan muchos factores de coagulación, repusieron con albúmina, monitorizan los títulos pre y post y consideraban de alto riesgo aquellos que tenían títulos más elevados y los que rebotaban más. Y en función de esta tabla se guiaban para hacer el número de sesiones de aféresis. Entonces, bueno, ellos empezaban el tratamiento farmacológico el mismo día que comenzaban la plasmaféresis y esto era más cerca o más alejado del trasplante en función de los títulos de isoaglutininas que tuviera el paciente. A los pacientes de alto riesgo, ¿qué les hacían? Les hacían inicialmente esplenectomía, posteriormente les administraron rituximab y ahora no hacen ni esplenectomía y tampoco administran rituximab. ¿Por qué? Porque ellos hacen un seguimiento del paciente en el post-trasplante, les hacen determinaciones de isoaglutininas cada 48 horas y si ven que sube la cifra de isoaglutininas, lo que hacen es plasmaféresis. No las hacen, evidentemente, no administran rituximab con idea de bajar el número de infecciones.
Bueno, ¿y qué resultado tuvieron con estos 58 pacientes? Este es un estudio del año 2008. En este momento todavía realizaban esplenectomía o administraban rituximab. Bueno, tuvieron 3 rechazos mediado por anticuerpo. Uno de ellos lo trataron con esplenectomía en el postrasplante. La creatinina a los 3 años es muy buena. La supervivencia del injerto y del paciente a los 3 años, como podéis ver, también es muy buena. Simplemente voy a hacer una pincelada de la plasmaféresis selectiva. Es una técnica, bueno, yo no sé, yo no tengo conocimiento, no sé si alguien la hace aquí en España. Comenzó a realizarse en Japón en el año 2015 y el objetivo de hacer esta técnica simplemente es un plasmafiltro, pero tiene menor tamaño del poro, con lo cual elimina las isoaglutininas, pero retiene factores de la coagulación. El objetivo es abaratar costes. ¿Pero qué problema tiene? Elimina bastante bien la IgG, pero la IgM no la elimina tan bien. Y como veis, el fibrinógeno apenas se elimina. Esta es una técnica muy útil para desensibilizar a pacientes que tienen un bajo título, pero con títulos más elevados necesitan hacer primero plasmaféresis y luego realizan la plasmaféresis selectiva. Y ya por último hablaré de la inmunoabsorción. Ya he explicado, primero se hace plasmaféresis y el plasma resultante se adhiere a unos anticuerpos. En función de que lo que queramos eliminar, inmunoglobulinas o isoaglutininas, será semiespecífica o no. En el caso de la inmunoabsorción no selectiva, nosotros utilizamos las columnas de Terasor, que eliminan la cadena ligera de todas las inmunoglobulinas. Y aquí lo que quiero recalcar es que al eliminar todas las inmunoglobulinas es útil si el paciente, además de ser grupo sanguíneo incompatible, está sensibilizado frente al sistema HLA. Se pueden reutilizar. Bueno, os voy a poner la experiencia que tienen en Alemania. Bueno, la plasmaféresis se suele utilizar sobre todo en Estados Unidos y en Japón, mientras que en Europa preferimos las técnicas de inmunoabsorción. Ellos tienen experiencia con 48 pacientes compatibles frente al doble de pacientes compatibles, ¿no? Fijaros aquí, ¿qué quiero remarcar? No se eliminan factores de coagulación. Esto nos permite procesar más volumen de plasma. ¿Y qué es lo que nos va a limitar el número de recambios plasmáticos? Pues va a ser que las columnas se saturen, porque se lleva a cabo un mecanismo de absorción. Bueno, aquí tenéis el título objetivo pretrasplante, también era menor de 1,16, hicieron un seguimiento a 8 años y estos son los compatibles frente a los incompatibles. Veis que no hay diferencias significativas, solamente al segundo año hubo un ligero aumento de creatinina en aquellos AB incompatibles, pero esto no se mantuvo a lo largo del tiempo. En cuanto a las complicaciones, bueno, no me voy a extender, pero sí que quería remarcar que ellos no objetivaron, no vieron diferencias de infección en aquellos pacientes que tenían un alto título de isoaglutininas y los que tenían un título bajo. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, los que tenían un título más alto hicieron mayor número de sesiones, es decir, hicieron una mayor deplección de inmunoglobulinas. Por lo tanto, no achacan a la deplección de inmunoglobulina las infecciones. Entonces, ¿a qué lo achacan? Pues postulan que puede ser debido al empleo del rituximab. Y ya, por último, la inmunoabsorción selectiva. Ya sabéis que aquí se eliminan solo isoaglutininas, es muy específica y además se cree que puede tener su utilidad en el postrasplante, en el rechazo mediado por anticuerpos, porque se produce una absorción del complemento a las fibras. Lo que es importante de esta técnica es que es muy selectiva, no elimina todos los anticuerpos, solo las isoaglutininas, y esto nos permite procesar muchos volúmenes de plasma. Fijaros, en un paciente de 70 kilos podemos procesar hasta 5 recambios. Se dice que cada recambio disminuye un escalón el título de isoaglutininas. ¿Qué inconvenientes tiene? Bueno, que son columnas que no son reutilizables y el otro problema que hay es que son columnas muy caras. Aquí vemos como cada recambio nos disminuye un escalón las isoaglutininas.
Bueno, he puesto la experiencia, ¿no?, de un grupo de unos compañeros de Coruña, ¿no?, de un grupo aquí. Nosotros ya tenemos muchísima experiencia en trasplante. Bueno, nos presentas un resultado en 48 pacientes. Ellos hacen plasmaféresis cuando tienen títulos bajos, por debajo de 1,32, y realizan inmunoabsorción cuando tienen títulos por encima de 1,256, y si además el paciente va a llegar al trasplante con un título alto, le hacen plasmaféresis. Y aquí ven cómo descienden bien las isoaglutininas con todas las técnicas, sobre todo cuando combinan la plasmaféresis y la inmunoabsorción. Los resultados son muy buenos a largo plazo de supervivencia del paciente y del injerto. 2 pacientes perdieron el injerto y 2 fallecieron con injerto funcionante. Y la función renal al año y a los 5 años, como veis, es muy buena. De las complicaciones, bueno, solamente voy justita de tiempo, solo voy a mencionar que un 50% de los pacientes sangraron. Entonces, ellos vieron que no había diferencia de sangrado entre aquellos que habían aplicado plasmaféresis, por lo tanto les depleccionan de factores de coagulación, o aquellos que habían realizado inmunoabsorción, que se produce una cierta trombopenia. Por lo tanto, el sangrado lo atribuyeron a la heparina que se administra durante la cirugía. Y ya por último os presento nuestra experiencia. Nosotros hemos realizado hasta fecha de hoy, bueno, hay un trasplante más, pero está en curso, 24 trasplantes en 2 pacientes. Inicialmente hacíamos la inmunoabsorción semiespecífica con Terasort, y en el resto de los pacientes, los 22 restantes pacientes, hemos hecho inmunoabsorción específica con el sistema Glicosort pretrasplante, y post-trasplante hacemos inmunoabsorción o plasmaféresis últimamente, con la idea también de abaratar costes. Bueno, ¿cuáles son nuestros resultados? Los pacientes que les hicimos inmunoabsorción semiespecífica requirieron 4 sesiones y media, y fijaros, los que hicimos inmunoabsorción específica requirieron 3 sesiones. ¿Por qué? Porque procesamos muchísimo más volumen. Hubo 3 pacientes que no les hicimos ninguna técnica porque el título de isoaglutininas era menor de 1,8, ¿no? Aquí tenemos las isoaglutininas pre. Aquí hay un paciente con un título de 1,8. 2 pacientes, a uno sí que lo hicimos porque fue el primer paciente AB0 incompatible que trasplantamos, y la verdad es que estábamos un poco a la expectativa de ver qué es lo que podía pasar. Lo más frecuente es que hemos realizado desensibilización con un título de 1,64, y a 2 pacientes les hicimos desensibilización con un título muy elevado. Uno de ellos fue bien, sin embargo el otro tuvo una trombosis del injerto. Las isoaglutininas IgM igual. Vale, en el postrasplante hicimos 2 sesiones de inmunoabsorción semiespecífica. Hicimos 2 sesiones a los 2 pacientes, y en el resto, fijaros, a 9 pacientes no les hicimos ninguna sesión. A 4 pacientes les hicimos plasmaféresis, 2 sesiones y media, y a 9 pacientes hicimos una combinación de inmunoabsorción específica y plasmaféresis. Como complicaciones no las tengo también recogidas como en otras series, simplemente comentar que hubo un rechazo agudo humoral que se trató con eculizumab, un rechazo agudo celular a los 3 meses que también se trató satisfactoriamente. Se trombosó el riñón en el postrasplante en un paciente que tenía un título muy elevado de isoaglutininas. Un paciente tuvo una estenosis de arteria renal y al hacer la angioplastia se trombosó, y fallecieron 2 pacientes con injerto funcionante. Y la evolución de función renal es muy buena a los 3, a los 6 meses, al año y a los 5 años, muy similar a las descritas en otras series. Del fenómeno de acomodación no hablaré, ya lo sabéis que es la resistencia al daño a pesar del depósito de anticuerpos, y solo decir que la presencia de C4D en los capilares peritubulares no es un signo de rechazo si el paciente tiene función renal conservada y no hay más daño histológico, es un signo de acomodación. Y ya por último, como conclusiones, diré que el trasplante renal AB incompatible es muy buena opción, con supervivencia del injerto y del paciente equiparable al AB0 compatible, sobre todo a largo plazo. Esto es muy importante, ninguna técnica de aféresis ha demostrado a día de hoy superioridad, y elegir una u otra es muy importante porque depende de la experiencia del centro y del paciente, y como ya habéis visto en los diferentes trabajos, se pueden combinar ambos procedimientos.
Los diferentes regímenes de desensibilización incluyen en su mayoría inmunoglobulina y rituximab. Esto está cambiando. Es muy difícil valorar las complicaciones debido a las diferentes pautas de desensibilización y lo que se necesitan son nuevas estrategias para disminuir la carga de inmunosupresión en estos pacientes. Gracias. Vamos a intentar aprovechar, no sé, 3 minutos para preguntas. Si hay preguntas en la sala. Alba, no sé si vas a venir para acá. Voy. Te voy preguntando. Tengo un problema con el micro. porque con el pelo se me engancha. ¿Sí? Quería preguntarte, cuando has hablado, el micro ahí, cuando has hablado de plasmaféresis, ¿estás hablando de filtro o de centrífuga? Filtro. Siempre filtro. Filtro, sí. Utilizamos el filtro, hicimos alguna plasmaféresis con terumo que utiliza centrifugación, además, bueno, va muy bien porque son flujos de sangre más bajos, ¿no? De 50, 60 mililitros, por lo tanto nos permite utilizar una vía periférica, no es necesario que pongamos un catéter central, pero solamente hicimos 2 pacientes, el resto de plasmaféresis son con filtro, ¿no? Como decía, somos nefrólogos, tenemos una amplísima experiencia en el manejo de Nosotros filtros. hemos ya Sí, ¿no? instalado la centrífuga y parece que es más eficiente en la separación de plasma. La doctora Redondo. Bueno, lo primero, enhorabuena por la charla. Marta ya sabe lo que voy a preguntar porque estamos en esta discusión y tú que te has revisado en profundidad el tema, no sé si en la inmunoabsorción específica el mantra este de los 5 volúmenes a tratar, que es, bueno, pues disminuye un título y tal a costa de citrato, controles de calcio. No sé si has encontrado algún trabajo donde la evidencia de esto sea sólido, o sea, hayan comparado 3 versus 5 o 4 versus 5, una vez ya que logras disminuir el título a casi indetectable, ¿no? Bueno, a ver, el número de recambios de 3 o 5 no es que haya ningún estudio que te diga vamos a hacer 3 o vamos a hacer 5. Lo que te dice es que tú puedes procesar hasta 15 litros. Esto pueden ser 3, 4 recambios y tú decides. Es decir, si tú tienes un paciente que los títulos pre son de 1,16, igual no es necesario que le proceses los 15 litros. O sea, yo en lo que he revisado, es más, en muchos artículos ni tan siquiera te dicen el volumen de plasma que procesan. O sea, eso para empezar, pero ni en los de plasmaféresis ni en los de inmunoabsorción de ningún tipo. Pero yo creo que, bueno, que esto es un poco lógica, ¿no? Puedes procesar 15 litros o los 15 litros cuando tienes un título por encima de 1,256, pero si tienes títulos más bajos no es necesario. Y yo no he encontrado ninguno que te diga esto, ¿eh? Ese O sea, no es hay nada. necesario, muchas veces vas a fondo y dices, pues trato todo el volumen que puedo, pero precisamente, ¿no? Yo creo que en ese no es necesario tratarlo todo, pero tampoco sabemos cuánto, ¿no? Bueno, puedes monitorizar los títulos o algo así, pero no hay ningún trabajo que diga, no hay nada. hasta aquí estás confortable para bajar el título. Y luego hay otra cosa, o sea, realmente es muy cómodo, pero ¿qué ocurre? Bueno, nosotros no utilizamos citrato, utilizamos heparina, pero claro, tienes que, bueno, sabes que procesar 15 litros igual son 5 horas, es decir, tienes que estar 5 horas administrando heparina, o más de, bueno, son 100 mililitros hora, pues lo que sea, 5 o 6 horas, ¿no? Con las complicaciones que esto puede tener, claro que sí. Gracias. Sí, nosotros estamos haciendo muchos litros, entonces se separa, come el paciente y luego se vuelve a conectar. Sí, sí. ¿Más preguntas en la sala? Yo sí quería comentar que hay algún estudio pequeñito que ha comparado la dosis de rituximab y con dosis más bajas de rituximab la impresión es que hay menos infecciones. Nosotros hemos empezado a bajar, pero la verdad es que no sabes hasta dónde bajar. Claro. O sea, ¿qué pongo? 100, 200, 300... ¿Y cuánto ponéis? 200 o 300, dependiendo si es 200 pequeño o o grande. grande. El Vale. receptor. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Eres Karma? Bueno, grita a ver. Es Monse, gritará. Es Monse. Sí, ¿no? Es que creo la que no veo. pregunta es sobre las infecciones, precisamente.
O sea, en glomerulares, que estamos utilizando muchísimo el rituximab, lo que hemos visto es que las infecciones están mucho más relacionadas con las dosis de corticoides que nosotros le damos al paciente que con el rituximab mismo. Entonces yo me imagino que estos pacientes reciben en el trasplante inmediato altas dosis de corticoides. O sea que, evidentemente, si hay la literatura dice que bajando la dosis de rituximab, yo no pongo en duda esto, pero incluso dosis relativamente bajas de corticoides pueden aumentar la cantidad de infecciones en los pacientes que tratamos con rituximab. O sea, lo que quería saber si se ha mirado en algún momento esto. Sí. Estamos comentando, hay un metaanálisis que demuestra aumento de infecciones en los pacientes que reciben rituximab en el AVO incompatible, recibiendo una dosis de corticoides similar a los AVO compatibles. O sea que sí, obviamente reciben corticoides, pero no les ponemos más, ¿no? No. Y luego es que es tan difícil de comparar porque cada hospital tiene su pauta, ¿no? Entonces es muy difícil sacar ningún tipo de... Yo creo que además contamos con una técnica para medir las hemaglutininas que es muy poco reproducible entre laboratorios, con lo cual realmente también estamos comparando experiencias distintas, filtros y centrífugas, columnas diferentes y como bien dices, ¿no? La mayor parte de las publicaciones no entran en los detalles, van a los grandes números, ¿no? 8 con esto, 10 con esto, 20 con esto, pero... Bueno, y luego yo creo que también hay otros dos temas de debate. Uno lo acabas de decir, no lo he puesto porque es que si no acababa nunca, ¿no? Es la manera de medir las isoaglutininas en tubo, en gel, luego hay técnicas que son mucho más caras que no se aplican. Esto es un punto. Y luego otra cosa que también estoy leyendo es que... bueno, yo he hablado y todos los artículos que he presentado hablaban de la IgG pretrasplante, de la IgG predesensibilización, pero ahora se está hablando mucho de la IgM, ¿no? Era la otra pregunta que tenía para ti. ¿Tenías preparada? No habíamos hablado, ¿eh? Bueno, la verdad es que no lo sé. Lo que dicen es que los antígenos, ¿no? de los glóbulos rojos son polisacáridos y ellos estimulan más la liberación de IgM que no IgG. La IgM tiene mucha capacidad de aglutinación y además tiene mucha capacidad para fijar el complemento, ¿no? Entonces atribuyen que esta puede ser la razón. Y hay un artículo muy bonito que está, bueno, no sé, un estudio coreano, es un estudio multicéntrico y lo que ellos hicieron, a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Ellos trasplantaron a 150 pacientes con títulos de IgM de 1,4, independientemente del título de IgG. Entonces vieron que no había diferencias en supervivencia. Bueno, la supervivencia del paciente fue del 100% a 3 años, pero supervivencia del injerto no había diferencia. Incluso tuvieron un rechazo agudo mediado por anticuerpos en los pacientes con un título bajo de isoaglutininas. A mí lo que me llama la atención de este trabajo es que tenían pacientes con un título de isoaglutinina de 1,4 y de IgG de 1.024, ¿no? Aquí no sé muy bien qué es lo que está fallando, ¿no? Porque nosotros cuando desensibilizamos suelen bajar bastante parejo los títulos, ¿no? Pero ellos, sí, tienen, bueno, se fijan solo en la IgM y por este motivo. Pues muy interesante. Si vosotros... ultimísima. ¿Qué opinas de hacer plasmaféresis en el post-trasplante? ¿Cómo lo hacéis? Independientemente de las isoaglutininas, ¿se deberían hacer por protocolo? Que hay hospitales que lo hacen 2 por protocolo, otros lo hacemos... Bueno, aquí, bueno, yo te cuento lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, hay hospitales que simplemente lo que hacen es no hacen plasmaféresis y cuando sube la creatinina, no cuando suben las isoaglutininas porque no las determinan, cuando sube la creatinina hacen plasmaféresis. Yo creo que en este momento es tarde. ¿Por qué? Porque ya está fijado el anticuerpo, ya está empezado el daño. Esto es lo que hacen algunos hospitales. Otros hospitales, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nosotros, ¿qué es lo que hacemos, no? Medimos
medimos las isoaglutininas en el posttrasplante, si están por encima de 1,8 la primera semana o 1,16 la segunda, entonces hacemos inmunoabsorción o últimamente plasmaféresis. Pero bueno, esto lo mismo, daría para otra charla porque cada hospital sigue un protocolo diferente. Muchos no miden isoaglutininas en ningún momento. Bueno, yo creo que daría para un debate seguro más largo. Yo no quiero acabar la sesión sin decir que lo has señalado al principio. La bioincompatible está subiendo a costa de un descenso del cruzado. Tal vez esto es una cosa en la que tenemos que reflexionar y que a lo mejor tenemos que alimentar las listas de cruzado, porque un trasplante con menos inmunosupresión y menos tratamiento pues es mejor si lo conseguimos, claro, no siempre es posible. Entonces tenemos que hacer a bioincompatible o tenemos que hacer cruzado, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí.